Muñequita linda de los algodones, muñequita linda de los algodones, que no te me vaya ahora, mamá, que esto se compone. Ay, que no te me vaya ahora, mamá, que esto se compone. Hola, saludos, bienvenidos. En el día de hoy vamos a conversar sobre el aspecto sociocultural, las costumbres, vinculadas al tema económico. Sí, una sociedad, no importa de qué modelo político o económico posea, no importa de qué ideología sea, si hay insatisfacción, se va a sentir mal. Todas las variables se van a disparar negativamente. Entonces hay una vinculación entre la paz, la estabilidad, el equilibrio, la confianza, en términos de lo que son las inversiones. Una sociedad, una casa que tenga un hogar donde los padres sean equilibrados, los hijos serán equilibrados. Un hogar donde haya desestabilización, violencia intrafamiliar, donde haya ruido, donde haya desorden, asimismo va a ser el rendimiento escolar de los niños. Entonces, el padre y la madre, en este caso, el padre es el gobierno, en el caso nuestro, en términos de la política. Si el gobierno o los gobiernos X, Y, Z, de alguna manera no tienen estabilidad, no tienen una planificación como en el hogar, asimismo el niño llegará tarde a la escuela. Si no se preocupa el padre o la madre por la salud del niño, pues el niño va a enfermar. Y si es un niño adoptivo y el padre anterior a quien se le quitó el hijo lo maltrataba, pero sin embargo no se resuelve ese problema de los nuevos padres, entonces será un niño maltratado que no va a poder comprender. En el caso del símil, del ejemplo, es al pueblo. Entonces el pueblo no va a respetar a la autoridad. Y no la va a respetar no por economía, no por ciencia, no por tecnología. No lo va a respetar porque modula, observa. Mi modelo es Juan Marichal en béisbol, ¿no? Mi modelo es Juan Bosch en política, o José Francisco Peña Gómez, por decir. Personalidades muy absorbentes, muy moderadas, muy equilibradas en su vida. Entonces, eso se traduce a sí mismo en la sociedad. Si la sociedad ve que un policía da un palo, le da una pela a un civil en la calle, el vecino se lo va a decir al vecino y le va a decir, mira qué policía más abusador. Y así ocurre en las casas, así ocurre en las familias, así ocurre con las amistades. No es cierto que una sociedad en convulsión, en problemas, Colombia, por ejemplo, una sociedad muy rica, con tanta pobreza, entonces ahí hay uno de los familiares que se está cogiendo el dinero de todos y lo está tomando para sí con sus socios. Eso es más o menos una introducción para que podamos comprender el diálogo que hoy vamos a sostener en esta entrega del día de hoy con Leonardo Peroso. Leonardo Peroso, economista, además catedrático, universitario, sobre todo amigo. Vamos a conversar en ese tenor, en esa dinámica, en esa filosofía, para poder ir comprendiendo qué ocurre cuando un policía le da un palo a un civil o cuando un civil agrede a otro civil. Y entonces, entre todos estos aspectos, hacia allá vamos. Leonardo Peroso, qué bueno, Leonardo. Bienvenido, escuchaste la introducción. Sí. Quiero asumir rápidamente el tema del día de hoy. Sí, bueno, buenas tardes a todos los amigos televidentes. Complacido de estar aquí nueva vez, después de un tiempo de reflexión y en el cual la pandemia un poco nos distanció de los medios y también por una retirada voluntaria desde la perspectiva
de la reflexión y otros compromisos internacionales. Estoy muy complacido de tu invitación y ciertamente habiendo escuchado la introducción, no es un secreto para nadie, Juan Carlos, que la pandemia en todo el mundo ha generado algunos males, algunos factores de riesgo y ha ello inducido a un incremento de las tasas de suicidio. Por ejemplo, tú te sorprenderás que países desarrollados tengan sobre 100.000 habitantes una tasa de suicidio de 18.9, 19 personas como Bélgica. No necesariamente los países más ricos son los que tienen más bajas tasas de suicidio, pero lo cierto es que tanto en las sociedades desarrolladas, pero con mayor énfasis en los países en vías de desarrollo como el nuestro y en las sociedades subdesarrolladas, el efecto de la pandemia sobre la salud, sobre los factores de riesgo, depresión del bolsillo, problemas financieros, deudas que incrementan, pérdida del trabajo, han sido de los factores detonantes y catalizadores pues del incremento de las tasas de suicidio, de las tasas de violencia, como hemos visto en todo el mundo, y lógicamente nosotros somos una economía pequeña y abierta y estamos insertos en ese mundo y no estuvimos exentos de la pandemia, como tú bien sabes. El factor, los gobiernos, las sociedades, la familia, los conglomerados que previamente a la pandemia se habían preparado, es decir, que ahorraban aun cuando no tuvieran un gran salario, que ahorraban para comprar la casa y la compraron. No había el factor pandémico, aunque estaba el factor pobreza. Los hogares que se han mantenido estables, que no se han divorciado para las tasas de divorcio, se prepararon psicológicamente, emocionalmente, para desarrollar negocios. No importa si estuviera la pandemia, si había llegado la pandemia o no importa. Los gobiernos que se prepararon o que ya estaban manteniendo sistemas de bienestar, salud, educación, es decir, como derechos fundamentales, la pandemia les ha afectado, pero no les ha afectado como aquellas sociedades que habían estado improvisando durante los últimos medio siglo. Entonces, también asimismo, como hay problemas en la familia, como hay problemas en ese tipo de sociedades, hay otras sociedades, hay otros núcleos familiares, hay otros núcleos sociales que no le afecta por el hecho de lo que ha pasado, pero no le afecta per se, en el sentido de que pueden mantenerse al margen de los gobiernos, al margen de las convenciones tradicionales, al margen de los congresos, al margen de los ayuntamientos. Entonces tenemos que hay un nuevo protagonismo de un nuevo liderazgo que está ascendiendo. Entonces, hablemos de las cosas positivas que ha generado la pandemia para hacer una balanza e ir avanzando en el diálogo. Si bien, por un lado, es cierto lo que comentas, si nos referimos a los países desarrollados, con sistemas de bienestar, con un estado de bienestar y amortizadores sociales afirmados en la sociedad que destinan montos importantes del producto a fomentar el bienestar social de sus ciudadanos, entonces estos países tienen no solamente mecanismos de formación, mecanismos de acompañamiento que se ponen de manifiesto en los momentos en que hay una condición generalizada en la población de pobreza, y esta pobreza tiene un efecto psicológico, porque no es de nuevo, la depresión es uno de los factores de riesgo y ha sido un catalizador de las situaciones de suicidio, de las situaciones de violencia que estamos viendo en la sociedad. Por otro lado, si nos vamos a la estructura en respecto al Producto Interno Bruto, estos países desarrollados, Juan Carlos, tienen por encima del 60% de su producto está conformado por micro, pequeñas y medianas empresas. Y yo pienso que en el caso de la República Dominicana, esa es una tarea ancestral, secular, que debe todavía ser realizada por los gobiernos que pasaron. El gobierno actual tiene retos en términos de fomentar el desarrollo, la inclusión, y esto pudiera repercutir incluso en un incremento de los tributos. Es decir, yo te doy algo a cambio de algo. Yo necesito que tú te formalices
que tu actividad productiva la formalice, pero en cambio te voy a dar una ley de garantía recíproca, es decir, de alguna manera voy a buscar la forma para garantizar que tú puedas tener un acceso al mercado formal del financiamiento sin que te sometas a tasas onerosas, a usura en respecto a la financiación. Entonces, todos estos factores tienen un peso específico en lo que tú señalabas respecto a la inclusión. La inclusión social es determinante. El que no está incluido socialmente, sobre todo en los estratos medios y hacia abajo de la población, pues no tiene otra alternativa que buscar el sustento a través de mecanismos relacionados a los asaltos, a la violencia, y cuando no, sociedades como la nuestra, donde hay una diáspora importante, ¿verdad?, en los Estados Unidos, pero también tenemos un vecino con múltiples problemas, una tierra de nadie, pues ya tú ves que los casos que tienen que ver con el microtráfico, con el narcotráfico y con todos estos flagelos que aquejan las sociedades como la nuestra, pues entonces se exacerban en este contexto. Y de nuevo, Juan Carlos, es reto de quien gobierna las sociedades, de quien rige los destinos de una nación, formular planes y llevarlos a cabo para evitar que esa fase medio baja de la sociedad vaya a delinquir. No basta con crear estas comunidades barriales, fomentar el deporte, hay también que educar. Y no se educa en el 4% solamente o con la tanda extendida. Lo que hay es que velar y monitorear porque esa educación descentralizada, porque hayan iniciativas que ayuden a las familias desposeídas o que menos recursos tienen a insertarse productivamente, es decir, a formarse. También ayudas a las madres solteras, pero también tienes en países desarrollados centros para el control de enfermedades, donde el capítulo enfermedades emocionales, donde el capítulo acompañamiento tiene un peso importante. Y yo pienso que dentro de los retos que las autoridades actuales tienen es el desarrollo de esto. Fíjate que el presidente de la República ayer anuncia, cambia el mando de la policía, pero también anuncia 8 medidas que van en dirección de profesionalizar, de revisar el presupuesto y de venir en apoyo a la policía. Pero esto debe acompañarse de una serie de medidas que vayan a impactar los aspectos sociales y, por consiguiente, los aspectos socioeconómicos de los individuos. Bien. Ayer leía y observaba que Estados Unidos alcanza cerca de 700.000 fallecidos, es decir, un estado fallido. Entonces uno se pregunta, bueno, pero ¿cómo es posible que una sociedad tan rica tenga casi 1 millón de muertos? Más muertos que la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cuando uno observa esa incoherencia respecto del modelo de éxito de su modelo económico, el capitalismo, dice, bueno, pero aquí hay una dificultad. No se comprende que un país tan rico plantee 700.000 muertos. Eso es un fracaso. Entonces, no es posible que el fracaso económico de Estados Unidos pueda ser visto como el modelo a seguir para las sociedades de la órbita o de Europa o de Asia en función de un fracaso tan notable. Pero tú te refieres a 700.000 muertes ¿en qué periodo? ¿Producto de la 700.000 pandemia? muertos en un año, en un año y medio de pandemia. Pero claro, eso incluye muertos por pandemia, pero también hay otras causas. ¿O es solamente...? No, 700.000 muertos de COVID. Es decir, entonces cuando tenemos 700.000 muertos en COVID, ¿no? Cuando tenemos que la Unión Europea está quebrada, pues está quebrada, está subsidiada. Estados Unidos está emitiendo dinero inorgánico, es decir, inorgánicos como en los 80 acá en República Dominicana. Es obvio que toda esta tendencia de inflación en República Dominicana le viene dado de eso. Entonces, ese fenómeno económico ha entrado ideológica, estructuralmente en una grave crisis. Porque ya lo que dice el Banco Central, ya la gente común, el hombre de a pie, el que está desempleado, no lo cree. La economía dice el Banco Central que creció 13% entre septiembre y noviembre. O sea, entonces nosotros quisiéramos escuchar tu punto de vista.
Sí, bien, te hacía la precisión sobre la cantidad de muertos porque amén del COVID, según estuve viendo esta mañana unas estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, y ciertamente dentro de estas muertes, en el caso de Estados Unidos, hay otras causas, o hay causas que no son solamente pandemia, sino como te decía, depresión, hay otro tipo las estadísticas, hay diferentes clasificaciones, por ejemplo, en el caso de Europa tienden a segmentar. En el caso de Italia, que fue el primer país que empezó con los temas de COVID en Occidente, porque los datos sobre la pandemia en China todavía no se manejan con claridad, pues inicialmente se estaban mezclando el impacto que tiene o que tuvo la pandemia sobre una población envejeciente compuesta por personas de la tercera edad. Y lógicamente que la tasa de letalidad en el caso de los ancianos es mucho mayor y va a ser mucho mayor en sociedades con personas envejecientes. Eso, por un lado, para responder a la primera parte de tu pregunta. Luego dices que efectivamente el Banco Central afirma que hay un crecimiento en lo que va de año, enero-septiembre, de un 13%. Amén del rebote estadístico, lógicamente cuando tú comparas respecto a un año, tú sabes que en la primavera del año 2020 es cuando estalla, se detona la pandemia y se cierran las fronteras, se cierran las economías, no exenta la República Dominicana, donde entre marzo y abril pues se cierra nuestra economía. Eso genera primero un sentimiento de incertidumbre. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Todavía no se tenía certeza sobre las vacunas, todavía los grandes productores, los que hoy han dado al traste con fórmulas exitosas, para mitigar los efectos de la pandemia sobre los niveles de contagio, pero sobre todo sobre las tasas de letalidad, no tenían una solución definitiva. Entonces, esa incertidumbre que condiciona la psique de los consumidores, de los entes productivos, hace que la economía de repente se frene. Se frena a tal punto que medida en términos de crecimiento del Producto Interno Bruto, nosotros decrecimos en torno a un 7% el año pasado. Entonces, cuando tú mides respecto al 2020, pues lógicamente tú vas a tener un crecimiento exorbitante que viene después de una caída. Lo correcto es que tú quites ese outlier de la serie y compares con el año 2019, ¿no? Y entonces ahí puedes dar la idea o arrojar las cifras del crecimiento económico. Ese 13% es ciertamente la actividad productiva ha vuelto a dinamizarse, la economía está creciendo por encima de lo que creció en el mismo periodo del año anterior, pero tenemos que manejar las estadísticas de manera correcta. ¿Para qué? Para que los operadores económicos sepan cuál es primero la composición de ese crecimiento. El crecimiento es en términos reales respecto a qué. O sea, nada es absoluto, siempre son cifras relativas. Entonces, lógicamente, es de impacto respecto a los medios de comunicación donde nos encontramos decir que ese crecimiento es de un 13%. ¿Vamos a una pausa? ¿Cómo no? A una pausa. Estamos conversando con el economista y catedrático Leonardo Peroso. Tú sabes que antes de irnos a pausa hay un tema que es el tema humano, ¿no? El tema humano no cuadra todo el dominio cultural de los monopolios de los medios de comunicación corporativos, es decir, los que no son alternativos, que son corporativos, que representan a los bancos, que representan al gran comercio, que representan a la gran industria, que representan el papel económico que brinda la publicidad. Entonces, eso no es una tendencia importante a analizar, porque es una tendencia mentirosa. Es decir, la manipulación de los grandes medios de comunicación forma parte de los entresijos de ocultar el fenómeno real del fracaso político, económico, social de este tipo de economías. Vamos a una breve pausa y ya seguiremos hablando ahí, a ver qué tal. Leonardo Peroso está con nosotros. No se vaya, quédese.
Thank you.